Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Como de costumbre, estamos aquí en su primerísimo programa todos los viernes, Funche Caribeño. 5 temporadas haciendo esto, o 6, siempre me tiene que corregir producción, ya yo me pierdo. Pero en el episodio número 5 de este su programa, episodio número 6 también me pierdo, donde discutimos temas de actualidad en el Caribe. Está interesantísimo el territorio colonial de Puerto Rico. Para la gente que nos está escuchando fuera del país, que nos preguntan cosas, Puerto Rico está en movimiento, no sabemos a qué dirección, pero nosotros queremos que sea la nuestra, los que creemos en la independencia. Y dentro de esa conversación, lo que sí podemos estar destacando es que la última semana ha sido desastrosa para el partido en el gobierno, el Partido Nuevo Progresista, porque la semana comenzó con una huelga indefinida en la Universidad de Puerto Rico que lo que hizo fue debilitar al Partido Nuevo Progresista, porque eran gente del corazón del rollo de ellos protestando contra otro grupo por niveles de corrupción inaceptables en la administración del primer centro docente de medicina del Caribe. Primer centro docente de medicina del Caribe se llama el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Eso eventualmente culminó con la destitución de la entonces rectora, la doctora Ilka Cruz, y fue destituida, y la nominación de la persona fue en consenso con los protestantes para que se acabara la protesta. Así que ese movimiento no fortalece las formas y maneras de gobernanza del Partido Nuevo Progresista. Luego tuvimos el anuncio también a principios de semana del alcalde de San Sebastián, Jorge Rodríguez, que lleva 100 años en esa alcaldía, y que de repente dice que se va del PNP porque ya no coincide el Partido Nuevo Progresista con su forma de los principios básicos del movimiento estadista, de los que creen en la anexión a Estados Unidos, y se hace independiente, pero coquetea de moverse el proyecto Dignidad. Y si se acordarán que hace un mes fue la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista y que abiertamente los líderes de ese partido dijeron: tenemos que parar el proyecto Dignidad que nos está drenando gente. Como si fuera poco, la entonces comisionada ahora se postuló el pasado miércoles, hace unos días, para la posición de gobernadora, por lo tanto está retando al gobernador. Y lo que escuchamos el mensaje que ella habló aquella noche, plantea curiosamente de que el gobernador no ha hecho nada y que ya viene a resolver. La pregunta es, ese movimiento estadista que se configura a través del Partido Nuevo Progresista, que en las elecciones del año 2020 sacó apenas el 33% para gobernarlo, ¿va a repetir con ese 33%? ¿Va a incrementar o va a decrecer? Los indicadores macros de electorales dicen que deberían bajar un 28%, lo cual es una gran oportunidad para los que no creemos en la estadidad, sobre todo los que creemos en la independencia, porque se constituiría un partido estadista muy débil que ya no arropa ninguna masa, y habría que ver cómo se traduce el voto electoral, que ya en el techo del año 2022 bajó la participación electoral a un 53%, que es muy poca. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver desde el independentismo es cómo sepultamos al Partido Nuevo Progresista. Acabamos con ese movimiento estadista que ha estado ahí por los últimos 50 años y tomamos la oportunidad para impulsar la independencia. A ese propósito hemos invitado a dos destacadas compañeras, amigas, lideresas boricuas del movimiento independentista y los movimientos feministas también, y los movimientos antirraciales también, es decir, ellas se interceptan en distintas posibilidades, pero las traemos hoy primariamente como independentistas bona fide, como dicen los del otro partido, son bona fide, ¿verdad? Estas son del corazón de verdad, toda la vida. Mi amiga de hace 100 años, Wilma Reverón, no es de tanto, Wilma, pero es que yo soy mayor que tú y entonces pienso siempre que son 100 años. Si estamos Wilma vivos hace 100 Reverón, años, tú estás Collazo. ¿Ah? la misma. Está bien. Y a la compañera Eda López, Que si son una 100 del años, Movimiento Independentista lo que Nacional pasa. Ostosiano, la otra del Partido Independentista, amigas, pero sobre todo gente que está bien al día de lo que está pasando aquí. Así que yo tiré ya el comentario. ¿Cuál de las dos de ustedes quieren comenzar? Bienvenidas al programa Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico por las plataformas del Pozo Antillano, en un equipo de producción extraordinario con Adrián Ciacaper en los controles y Alejandro Ortiz Araiza en la producción general. Adelante, Eda. Mira que me mejoraron la cámara, ahora veo más de cerca. Eda, te tengo primero a ti. Empieza tú. ¿Cómo tú lo ves, Eda? Se nos fue Eda cuando iba a hablar. Pues Wilmer, lo que vuelve Eda, ¿cómo lo ves tú, Wilma? Ay, se nos fue.
Wilma, por favor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la situación del PNP Pues mira, y la independencia? yo creo que ahí... Seguimos para que no haya bache, seguimos. No, no. Okay. Eda, ¿estás ahí? Ahora, Wilma. Mira, regresó. Ya, dale, Eda. sí, gracias. Sí, bueno, escuchando, ¿verdad? Las noticias que bajaron esta semana sobre lo del paro, yo pienso que el recinto de ciencias médicas nos dio una lección importante. Hacía tiempo que no podíamos contar con una... Se nos está yendo la energía vibrante de Eda López. Déjame ver si la recapturamos. Wilma, necesito que continúes tú en lo que... Problema con la señal. Sí, Wilma, trata de continuar tú en lo que ella vuelve. Porque ahora se salió completamente. Ella tuvo un problema de comunicación. Okay. Wilma, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay varias vertientes de este fenómeno de Jennifer González. Vamos a empezar por el anuncio de Jennifer González de que va a retar a Pierluisi en las primarias. En primarias para la postura de candidata a la gobernación de Puerto Rico. Nosotros tenemos que recordar que Jennifer González es uno de los políticos más exitosos de Puerto Rico. Jennifer González se tiró para la Cámara en el 2002 y ya en el 2010 era presidenta de la Cámara. Jennifer González se tiró para la comisaría residente y ha revalidado. Y hasta ahora no ha habido algo que ella haya aspirado que no le haya salido. ¿Cuáles son los factores que hacen de Jennifer una política exitosa? Yo creo que son muchos, ¿verdad? Bueno, obviamente el ser una estadista militante pues le da un caudal de simpatizantes que son una masa significativa en Puerto Rico. El ser mujer pues intersecta con otro grupo. Y también la personalidad de ella, que es una personalidad bastante pueblerina, fíjate que ella se ocupa de recordarle a la gente que estudió en el juego la igualdad, como es el mensaje, la narrativa de los estadistas, y en ese sentido, pues tiene esas ventajas ante un Pedro Pierluisi ya un poco desgastado, a pesar de que cuando uno mira, por ejemplo, las proyecciones que hacen en términos de crecimiento económico en Puerto Rico, en términos de las cifras de desempleo, esas variantes que se toman en consideración para identificar si una administración ha sido más o menos exitosa, pues Pedro Pierluisi las tiene a su favor en este momento. Por otro lado, Jennifer ha sido muy astuta en decir, bueno, él ha tenido, tiene acceso a millones de dólares en fondos que yo he conseguido y él no ha sido eficiente ni diligente en gastarlos, en poner, en ejecutar las obras que hay que hacer con todos esos fondos federales que Jennifer se atribuye como que ella es la que los ha conseguido. Sabemos que muchos de esos fondos, aunque no estuviera Jennifer allí, hubieran llegado como quiera, ¿verdad? Que son asignaciones bastante rutinarias que hace el Congreso de Estados Unidos para Puerto Rico. Pero ella, como es la comisionada residente, pues se da el bote de decir que yo he conseguido todo este dinero y como Pedro, por culpa de la burocracia, por culpa de la falta de diligencia del Ejecutivo, no se han podido ejecutar las obras y está todo ese dinero ahí que yo conseguí. Eso
toca en un sector del PNP importante, ¿verdad? La gente del pueblo, lo más humilde del PNP. Por otro lado, ella aparentemente no tiene tanto apoyo dentro de ese sector capitalista, inversionista, explotador que representa a Pedro Pierluisi. Ella parece que en ese sector no tiene tanto arraigo ni tanto apoyo, y lo vemos en la cantidad de dinero que puede recoger Pierluisi para su candidatura sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Que rápido salen los millones de dólares. Los fortuños de la vida, ese sector aparentemente está con Pierluisi hasta el final, ¿verdad? Porque en ese sentido yo creo que Jennifer se le ve un poco como medio rebelde, medio independiente de los machos cabríos del PNP. Y lo vimos, por ejemplo, cuando ella se atrevió a aspirar a sustituir a Rosselló cuando lo destituyeron de la gobernación. Así que ese es un fenómeno que ciertamente va a incidir en la capacidad que tenga el PNP para movilizar en el 2024. Jennifer podría ser la salvación de ellos, porque lo que vemos, si nosotros extrapolamos esto a lo que está pasando en el panorama político, por ejemplo, en América Latina, fíjense como las mujeres en posiciones de presidenta han sido las que han podido rescatar las distintas formaciones políticas en momentos de crisis. Pasó en Argentina cuando murió Néstor Kirchner, que lo sucede su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Pasó en Brasil cuando Dilma Rousseff sustituye a Lula da Silva. Ahora en Honduras vemos el fenómeno de cómo Xiomara Castro viene a rescatar lo que había sido el sector que apoyaba a su esposo, a Manuel Zelaya, que fue objeto de un golpe de Estado por Estados Unidos y sus acólitos. Y entonces, y vemos como estas mujeres, a pesar, y vimos también a Michelle Bachelet en Chile, cuando rescató al Partido Socialista del fracaso electoral en aquel momento. Y vemos como estas mujeres son una inspiración para otras mujeres políticas, no digo yo para Jennifer González, que probablemente no saben ni quiénes son ellas, pero para mujeres políticas en general, porque estas son mujeres que han expuesto literalmente su vida, han sido objetos de tentativas de asesinato, de golpes de Estado duro, de golpes de Estado blando, de encarcelamiento, de judicialización de la política. Ellas han pasado todo lo malo que le puede pasar a una persona en posición de poder. Ellas lo han pasado, lo han sobrevivido y han seguido hacia adelante. Y entonces, pues yo creo que por eso para mí es interesante ver a Jennifer González dentro del contexto de lo que están representando las mujeres en la política en América Latina en general, y en Puerto Rico, cómo podría eso reflejarse con como quien dice, con la persona que menos uno se lo podría imaginar, que sería Jennifer González, porque obviamente Jennifer no es ni María de Lourdes Santiago, ni Anaína Rivera Lacén, ni Mariana Nogales, ni ninguna de estas compañeras que han sido unas líderes extraordinarias dentro de la izquierda. Gracias, Wilma. Es interesante eso, porque es un punto de lo que ha pasado en el PNP esta semana, que no aparente, como bien tú dices, podría ser la salvación, pero podría ser la destrucción, porque el otro está obsesionado con ser gobernador y ella lo cuestiona, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo se desarrolla la próxima semana esto. Ahora bien, a lo que nosotros vinimos es a derrotarlo, y se derrota a la gente por distintas formas. A mí me encantaría que ellos se autodestruyeran, y dentro de esa conversación me gustaría saber cómo lo ve Eda López. Eda, mantén nítido esa comunicación de internet para que no se nos vuelva a caer, porque te queremos escuchar.
Así que cuéntanos, Eda, ¿cómo lo ves tú? Prende el micrófono, Eda. ¿No nos escucha o no puedes hablar? Volvemos. Prende tu... Ay, bendito. Saca... Es que desconectar los audífonos. Tiene si que se conecta por teléfono. Producción, ponla por teléfono, por el celular de ella, por favor. En el movimiento estadista, Wilma, ¿cómo tú ves? El movimiento estadista se fortalece con esta... ¿Ahora no me escucha? Sí, ahora sí. Perdonen que tengo esta conexión inestable. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo voy a ir un poquito más para atrás, porque a mí me parece que nosotros tenemos que cuestionar qué tipo de democracia tenemos en Puerto Rico. Una mujer que se ha vinculado con incumplir la ley, al contrario, con violar la ley, violar la protección de recursos naturales. Una mujer que forma parte de los puestos políticos del PNP desde el 2003, 2004. O sea, estamos hablando de una mujer que es parte de esta administración, ella no se puede desvincular. Cuando yo la escuchaba ahora, yo decía, pero es que es una tendencia a basarse en lo que no existe. Entonces, eso a mí me hace preguntar, ¿cuál es nuestra, basada en lo que tú estás invitándonos, ¿verdad?, a reflexionar, ¿cuál entonces es nuestro rol? Porque, por ejemplo, salió lo del alcalde de San Sebastián y él sin ningún miramiento se pudo transferir del PNP a Partido Dignidad porque son iguales. Pero entonces tú pones al Partido Popular al lado del PNP y de Proyecto Dignidad y son lo mismo. Así que a mí me parece que estamos ante una coyuntura que demanda que articulemos unas propuestas, unas narrativas, unas discusiones que tengan que ver con la descolonización. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento neurálgico en el que estos vagabundos que están ahí están de gobernadores con el poder y el control, lo que están buscando es mantenerse en ese poder y control aunque el pueblo se muera. Entonces, yo tengo la impresión de que las personas que en el día a día ya no le creen a esta fórmula de poder y control, no le creen absolutamente nada, porque lo que está pasando es que vamos al supermercado, yo veo a los viejitos teniendo que decidir cuáles son las cosas que se van a llevar y terminan llevándose cosas enlatadas porque no hay poder adquisitivo. Porque aquí hay un problema en el que le robaron las pensiones a la gente y ya la gente no tiene, o sea, la inflación se siente más en las poblaciones precarizadas. Así que a mí me parece que lo que debemos hablar precisamente debe ser de qué es el concepto de democracia, de cuáles deben ser los objetivos a corto plazo, porque ya esto no aguanta más. Ya esto no aguanta más y no aguanta más porque nos están desplazando, porque todas las leyes se están articulando para personas que vienen a cebarse porque son del mismo corillo del gobernador. Y yo veo a Puerto Rico con unos retos similares a los que tiene Hawái y ese desplazamiento. Y entonces a mí me parece que se tienen que articular unas propuestas políticas que comiencen a transformar a Puerto Rico desde ahora. Pero con miras de la descolonización plena, porque mientras sigamos en esta coyuntura colonial, nos va a continuar pasando lo mismo. El poder y el control en Puerto Rico siempre se ha comportado de la misma manera. Así que a mí me parece que una manera de distanciarnos de ese corillo del bipartidismo ahora con tres caras es comenzar a hablar con la gente que usualmente no se siente representada por el poder político en Puerto Rico.
que cada vez crece más esa base que está dejando de ser clase media y está acompañándonos siendo clase precarizada. Yo creo que aquí hay un montón de conversaciones que no se están dando y que se debieran dar para que la gente se sienta convocada y representada por procesos electorales. Bien, siempre le he dicho, gracias por esa intervención, Eda, y gracias a Wilma también por la anterior. Estamos aquí en Funche Caribeño, como todos los viernes a las 6 de la tarde, en una semana que estamos desde el independentismo planteando cómo sepultar finalmente al Partido Nuevo Progresista. Pero fíjate qué interesante lo que acaba de decir Eda, que no lo había visto. Yo siempre digo en todos los foros en que estoy que el Partido Nuevo Progresista es lo más cercano al Partido Nazi Socialista Alemán, un nivel de organización impresionante. Es decir, no se le puede subestimar porque ellos trabajan todos los polos a la vez y te van destruyendo. No sé si ustedes vieron la columna que escribí hace unos días. Ellos han cambiado el nombre de Puerto Rico ahora y le están llamando el archipiélago. Ellos ya no están poniendo el territorio de Puerto Rico, ahora ponen el archipiélago o the islands of the archipelago. Los anuncios públicos del gobierno de Puerto Rico ya no dice Puerto Rico, dice el archipiélago. ¿Cuál es el propósito de eso? Que esto es un peñón insignificante que no tiene historia. Ellos lo van destruyendo todo. Ahora bien, con ese chistecito, te escucho a ti, Eda, no lo había visto y me parece que es un punto interesante que tú dices. Descolonización es repensar todas las relaciones sociales aquí, incluyendo las narrativas de gobernanza que hemos tenido y cómo están cambiando. Y donde un proyecto del Partido Popular Democrático, del Estado Libre Asociado, de crear una clase media sostenible, está viniendo a lo paupérrimo. Y dentro de eso, desde el año 2000, básicamente del 2012, entre el PPT y los procesos políticos que se estaban dando ahí, luego con Victoria Ciudadana, se empezó a plantear fin al bipartidismo. La respuesta al bipartidismo de nosotros es la emergencia de partidos nuevos, como Victoria Ciudadana, incluyendo Proyecto Dignidad, pero ¿cuál es la respuesta de ellos ante las narrativas de nosotros que se han tornado en hegemónicas, no al bipartidismo? No lo había pensado, Eda, tiene un punto interesantísimo que habría que estudiar. ¿Es Claro. Victoria, es Proyecto Dignidad la emergencia de un tripartidismo, que ese swingueo de salirse del PNP y meterse allí, en el ideal de la estadidad no muere, en el ideal de la estadidad no muere? Así que nosotros estamos en un proceso que yo podría pensar, no sé si es verdad, pero hay un acto de conspiración aquí, porque estos PNP que se están cambiando, y tengo una lista de otros alcaldes que se quieren cambiar, y de unos legisladores que aparentemente se van a cambiar antes del fin del cuatrenio al otro lado, no es necesariamente el fin de la estadidad, es reconceptualizar la estadidad desde otra perspectiva. Y Wilma sabe, y también tú, Eda, pero Wilma lo sabe porque cuando estábamos en Nueva York hace unos años atrás, en la oficina de Puerto Rico allí, los tipos que mejor organizaron su creación de su estado fueron los israelitas, que hasta bombas ponían en Inglaterra con tal de forzar un debate sobre el derecho legítimo del pueblo de Israel, según lo ven ellos, a tener un estado por encima del pueblo palestino. Así que el pragmatismo político, Eda, es lo que pienso que estás hablando, que habría que pensarlo. ¿Cómo tú ves eso, Wilma? ¿Va a desaparecer el movimiento estadista o se está reestructurando de otra forma? Wilma, ¿no nos escuchamos? Bueno, el movimiento estadista sigue estando. Sí, yo te oigo. ¿Tú no me oyes? Estamos bien. ¿No me oyes? Sí, estamos bien. Daniel. Estamos bien. Okay. Sí, el movimiento estadista sigue. Estamos bien. Okay. Pues el movimiento estadista sigue teniendo una base fuerte, ¿verdad? Eso no lo podemos negar. Pero definitivamente ha habido una erosión en esa base. Y sobre todo, esto tiene que ver con cambios generacionales. Si uno ve lo que son los jóvenes que van a votar ahora en el 2024 y los que votaron en el 2020, ya nosotros vemos ahí una tendencia en esos jóvenes entre 18 a 30 y tantos, que ya están pensando la cuestión del estatus de Puerto Rico de otra manera. Y que ya no están
comprando las narrativas del PNP de la igualdad, por ejemplo, porque estos son jóvenes, todos nuestros jóvenes primero están muy bien informados porque están constantemente accediendo a información a través de las redes sociales y del internet, y todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos en la última década, y para mí es bien significativo el movimiento de Black Lives Matter, porque Black Lives Matter nos trae como protagonista lo que es el racismo y la violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Y los jóvenes puertorriqueños se identifican y se solidarizan con ese tipo de movimiento, y reconocen y cuando se ven a sí mismos, reconocen que allá en Estados Unidos ellos son más cercanos a nuestros hermanos afroamericanos que a los blancos norteamericanos. Además de que los incidentes de violencia contra puertorriqueños, y ustedes lo vieron después de María, cuando hubo ese flujo tan grande, que los problemas que tuvieron puertorriqueños por usar camisetas con la bandera de Puerto Rico, por poner banderas de Puerto Rico en la casa donde recién se mudaba en una comunidad blanca de Estados Unidos, los asesinatos a manos de policías, tanto de puertorriqueños como de afroamericanos. O sea que esa es una realidad que ya el PNP no puede tapar ni puede ignorar, y la generación de jóvenes que se está activando políticamente está muy consciente de esa realidad. Aparte de que el huracán María nos enseñó unas lecciones de autosuficiencia, que muchos se las cogieron muy en serio y se han convertido en emprendedores. Lo vemos en el movimiento agrícola en Puerto Rico, liderado por una cantidad increíble de jóvenes que están haciendo ese regreso a la tierra. Lo vemos en las pequeñas empresas que siguen surgiendo, las pequeñas iniciativas que siguen surgiendo de parte de esas generaciones, y ellos no se ven tanto ya identificados con la necesidad de tener ese asistencialismo de Estados Unidos, que las generaciones anteriores sí han tenido que depender grandemente de eso, porque pues no había, después de los años 70, después de que la operación Mano a la Obra se desgastó y empezó el declive económico en Puerto Rico, y después con el cantazo que vino con lo de las 936, esa generación que era nuestra generación y las generaciones anteriores, sobre todo las anteriores, pues tuvieron que asirse del asistencialismo de Estados Unidos para poder sobrevivir. Pero los jóvenes hoy en día, yo no veo como que haya esa... puede ser que reciban asistencialismo, vamos a ponerlo así, que a lo mejor cogen la beca Pela, a lo mejor están en la reforma de salud, a lo mejor cogen algún tipo de ayuda que venga del gobierno federal, pero no lo ven como que ese es el motivo que los mueve a ellos a desarrollar una ideología identificada con ser parte de la nación americana. Ellos simple y sencillamente son como más pragmáticos. En este momento tengo esta necesidad, puedo tener estos recursos, pero yo sigo trabajando por lo mío, yo sigo desarrollando mi negocio, yo sigo estudiando, yo sigo con mi familia, y políticamente tú los ves que son mucho más independientes ideológicamente, no están tan atados, y eso tiene sus dos caras, ¿verdad? Porque tampoco son muy militantes de partido. Son más, son personas que pueden simpatizar con una organización, pueden apoyarla electoralmente, pero no son lo que nosotros tuvimos en los años 60 y 70 del militante, que eso era 24/7, cuadro de partido, vivías para la lucha, trabajabas nada más. No, esto es otra forma
de ver la vida y de buscar un balance entre tus ideologías políticas, pero sin descuidar tu parte humana, familiar y muchas veces también la espiritual. O sea, así que mi esperanza está con que esas generaciones que a lo mejor no es que vamos a tomar el poder en el 2024, pero van a seguir erosionando ese partidismo PNP, Partido Popular, Proyecto Dignidad, lo van a seguir erosionando y van a seguir rechazando esas ideologías de derecha, conservadoras, antifeministas, homofóbicas, racistas. Eso cada día recibe más repudio de parte de esas generaciones que están subiendo. Bien, interesante lo que estás trayendo, Wilma, porque cuando uno escucha al guitarreño por la mañana en Salsol y cuando uno escucha a Leo Díaz por la mañana en Nación Z, uno piensa que estos tipos están en la década del 70. Los dineritos, te dice Leo Díaz, que es patético. ¿Entiendes? Los chavitos son buenos, los chavitos, pero eso responde a un país que ya no es, ¿entiendes? Porque de la misma forma que el Estado asistencialista cambió, también cambió a nivel psíquico la gestoría del ser humano para sobrevivir. Sí, claro que hubo púa y la gente se tumbó el púa, todas esas cosas pasaron. Pero cuando no hay púa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a trabajar en Puerto Rico o en Oklahoma, pero tengo que buscarme un trabajo. Entonces eso fuerza un cambio de mentalidad y es interesante lo que tú estás diciendo, que yo no creo que el PNP lo ha leído bien, porque si tú escuchas hasta el mensaje que nos dio hace unos días Jennifer, ella puntualiza a los viejitos como la gran matrícula de recipientes de fondos federales, los viejitos. Ok, los viejitos son como la estructura estructural, la edad promedio es 42 años en este país, la edad ascendente es de gente mayor que necesitan fondos federales para Medicare, lo que sea, pero eso es 1% de la población. La población se compone de distinta gente en distintas etapas productivas. Ser adulto mayor en Puerto Rico es todavía un 20 y pico % de la población, como ser joven 0 a 18 o 18 a 24 también es 1%. Pero la lectura no es la estadía es para los pobres, como decía Romero Barcelona en la década del 70. Esto cambió. Y entonces se torna algo como patético. ¿Tú habías pensado en eso, Eda? ¿De cuál es la narrativa del PNP si se quedó atrasada para un país que también cambió? Mira, Daniel, yo veo otro Puerto Rico y te digo por qué. Desde el huracán para acá, a la gente se le ha seguido cayendo el muñeco, el huracán y lo de Ricky renuncia. Y yo tengo mi propia lectura de las elecciones del 2020, que fueron atípicas, que se cometieron muchísimas trampas, y con todo y eso lo que sacaron fue un 30 y pico %. Yo sigo cuestionando cuál fue el resultado final honesto de esas elecciones, que estábamos encerrados en la pandemia. O sea, el 2020 fue un año electoral totalmente atípico. Y ellos, con todo y que hicieron trampa, a lo mejor llegaron a la gobernación, pero a mí me parece que es vergonzoso que un partido que tenía 1 millón de electores hace 10 años, de pronto se desinflara. Pero hay otro elemento, y es que hay una generación en la que estaba describiendo Wilma, y habemos muchas personas que no estamos dispuestos a irnos. ¿Sabe? Los jóvenes a mí me dicen, nosotros con 99 pesos y JetBlue los resolvemos si queremos, pero nosotros nos queremos quedar aquí. Y esa juventud habla de descolonización. Esa juventud habla diariamente de manifestaciones racistas entre nosotros. Tienen una mentalidad muy inclusiva, muy inclusiva, en la que tienen mangado la cuestión de género. Nosotros acá los viejos peleando por lo de género, ellos lo tienen súper mangado. Y esa misma juventud me dice a mí, nosotros nacimos en medio de la crisis, así que nunca hemos tenido nada.
no tenemos absolutamente nada que perder. Pero además me dicen, este es mi país, yo no me voy a ir. Ellos están haciendo todos los esfuerzos para que nos vayamos y no me voy a ir. Y es la misma juventud que tiene 3 trabajos para poder subsistir, que saben, nuestra generación se bebió el Kool-Aid de que tienes que conseguir una profesión para ser alguien en la vida y trabajar para alguna compañía prestigiosa y lo que fuera. Estas generaciones y mucha gente aquí en Puerto Rico lo que dice es, no, vamos a reinventarnos. Entonces, hay un elemento que aquí usualmente tampoco se habla, y es que si nosotros estamos aspirando a tener un país libre, tenemos que fomentar el que las personas sean libres también, porque si las personas siguen atadas a las estructuras de poder y control que establece la colonia, pues entonces vamos a hacer una independencia que después, como muchos países de Latinoamérica están articulando ahora, van a necesitar descolonizarse. ¿Y qué es la descolonización? La descolonización es vivir en dignidad, luchar contra el racismo, el clasismo, el patriarcado, luchar contra las castas en las sociedades, y eso esa juventud lo está articulando así. Así que a mí me parece que estamos ante una coyuntura en la que hay que empezar a cambiar la narrativa, porque esta gente como el guitarreño, y yo no me acuerdo quién tú dijiste, Ángel Cintrón, Leo Díaz, esa gente, ¿a quién le está hablando? Cuando Edwin Mundo habla de la Guerra Fría y de que Cuba y Venezuela y Nicaragua nos vamos a convertir, vamos a traer la independencia por la cocina, no. Si somos independentistas, tenemos que estar dispuestos a traer la independencia ahora, ¿verdad? Pero además de eso es hablarle a lo único que se mantiene en ese partido, que es las personas de muchos años que son difíciles de cambiarle la mentalidad. Pero oye, si lo traigo a hoy, a cuando Jennifer González hizo el anuncio hace 2 días, yo vi el espacio, ellos presentaron pietaje del espacio donde la fanaticada de Jennifer González estaba esperándola, y yo lo que vi fue como a 10 personas. O sea, ya ese poder que tenía el estadoísmo, que tenían una militancia, con todo y estar en el poder y amedrentar a los empleados, ya la gente no le está yendo a las actividades masivas, no le van a las reuniones de barrio. Entonces, a mí me parece que ya la gente está abriendo los ojos, porque ellos, cuando uno va a Estados Unidos, uno se da cuenta de que Puerto Rico allá no se menciona para absolutamente nada. Se menciona en algunos lugares en Washington, pero porque lo traen personas de Puerto Rico. Estados Unidos nos ha dicho hasta la saciedad, que ellos no quieren bregar con la cuestión del estatus. Ellos nunca van a querer tener un estado tiznado. Ellos nunca van a querer añadir un estado pobre. Entonces, a mí me parece que también debemos mirar la situación de la gente que propone la colonia y de sus hijos, que son los que proponen el Estado. Todos son iguales. Y por lo tanto, ¿qué alternativas de desarrollo tenemos en Puerto Rico mirando ese mismo modelo tan indigno de estar esperando migajas que ellos se están robando? O sea, viene la danza de los billones y ellos se están robando hasta los clavos de la cruz, porque eso no llega al pueblo. Tenemos una educación colapsada, no tenemos vivienda, tenemos educación colapsada, no tenemos desarrollo económico. ¿Y qué le van a decir a la gente que lo está sufriendo ahora mismo? Porque antes podían tener un canto de sirena, pero ya en estos últimos 6 años nosotros hemos pasado por todo para confirmarnos que la única salida tiene que ser la descolonización y la independencia. Y a mí lo que me preocupa es que en el discurso político yo no veo que haya reconocimiento de este momento histórico sociopolíticamente hablando. Y yo lo veo. Y lo veo un montón de gente, y cada vez es más prevalente en los espacios donde yo estoy, claro, porque
lo mío es comunidades y calles, y lo que yo escucho de la gente es que la gente está despertando y quiere descolonizarse, y por eso usaron los chavos del PUA para poner su propio negocito. Y están subsistiendo porque está viendo trueque. Yo no tengo los chavos, pero yo soy mecánico, tú montas aire. Y la gente está haciendo eso, Daniel, aquí en Puerto Rico, trueques. Porque si no tienen el dinero, se hacen los trueques y yo te cuido las crías tuyas mientras tú me haces el pelo o lo que fuera. Pero eso está ocurriendo en nuestras comunidades y está ocurriendo bien. Y yo veo un montón de muchachos cuidando a los viejitos solos. Ok, estamos en una coyuntura interesantísima en el Funche Caribeño con dos destacadas lideresas puertorriqueñas por la independencia, Wilma Reverón Collazo, Eda López, las cuales tienen su propia trayectoria y nos confundimos en este programa y estamos tratando de analizar cómo enterrar al Partido Nuevo Progresista y esa versión del movimiento estadista que esa gente ha impulsado, que hoy, a la luz de la semana que hemos vivido, parecería que se han debilitado mucho, lo cual ellos no esperaban. Ellos esperaban un debilitamiento, pero no este tan repentino. Con eso entra una variable que voy a hablar con Wilma, porque esa es otra escuela, que era del PSP. Ustedes se acuerdan cuando el PSP estaba, no es que tú no estuvieras, es que PSP era otro grupo de gente. Pero el PSP tenía esto de crear las industrias culturales por la independencia, como el periódico Claridad, como el teatro, el cinematógrafo, como la TEA, todas esas cosas que se crearon. Es cómico que el PNP, después de todo, no ha podido crear una base cultural. El PNP no ha podido crear una base cultural sobre la estadidad. Es decir, no hay un imaginario de cómo seríamos un territorio-estado que sería puertorriqueño. O sea, es que ellos nunca hablan de eso, que estaríamos hablando inglés y muy contentos porque tocaríamos 4, pero estaríamos con nuestros hermanitos de Milwaukee. Ellos nunca hablan de eso. Por lo tanto, lo único que se dedican es invisibilizar a Puerto Rico, desaparecerlo. Pero por otro lado estamos nosotros, que tenemos un festival para cualquier cosa, para el tomate podrido o el tomate verde. Tenemos un festival para yuca como para yuca strike. Entonces, hay festivales aquí para cualquier cosa que lo que hacen es afirmar la nación puertorriqueña. Y en ese sentido, legado del PSP, no solo del PSP, pero el PSP fue muy hábil en eso, legado de todo el trabajo cultural que ustedes están haciendo ahora, que no solo es la manifestación de trabajo productivo, sino trabajo cultural también. Este es un país que por centésima de segundo, lo que hace es afirmar la nación puertorriqueña. Palabra que hasta los PNP nos han logrado erradicar, porque nosotros no hablamos de nación desde el debate del 99, 2002, cuando ellos bajaban, subían las banderas y decían que no éramos una nación, todo eso, acabamos sin hablar de nación. Pero esto es una nación fuertísima llamada Puerto Rico que se asume desde su propia forma. ¿Cómo es eso que el PNP después de tantos años no me diga cómo sería el país en la estadidad? Por eso me gustó la actividad del MIN los otros días, que hablaba Seremos Libres, y estaba Marta Quiñones y la compañera Sonia, creo que es López, me puedo confundir el apellido, hablando de cómo sería el país en la independencia. Sonia Cepeda. Cepeda, perdón. Cepeda. ¿Cómo sería el país en la estadía? Ellos no han podido describir eso, por lo tanto, este es un país que no tiene futuro. Ellos hablan de dinero, pero nunca de la vida cultural. ¿Cómo lo ves, Wilma? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo que ellos no hablan de eso, porque ellos lo que hacen es que te montan lo que tienen el distrito ese de donde está, que tienen el Coca-Cola Music Hall, y ese es el desarrollo cultural del PNP. Ese tipo, lo que ellos han hecho de desmontar el comercio que era tan rico en los centros de los pueblos pequeños y moverlos para los shopping centers. Lo que han hecho, lo que quieren hacer de montar un hotel de Hard Rock allí en el viejo San Juan. Ese es el ideario cultural del PNP. Ese es el Puerto Rico en la estadidad. Con todos los mismos símbolos
del capitalismo norteamericano, los cines, las tiendas, los shopping centers, los teatros, pero para mostrar cultura pop de Estados Unidos, básicamente, ¿verdad? Claro, como estamos en Puerto Rico, pues no pueden evitar que venga Joan Manuel Serrat, que Roy Brown de un concierto, que llene el Centro de Bellas Artes, como sucedió recientemente. Eso ellos no han podido derrotar eso, que es tan del corazón de los puertorriqueños, como tampoco pudieron derrotar el Team Rubio, que se identificó con el equipo de Puerto Rico y no pueden derrotar el sentimiento puertorriqueñista en los deportes ni en los certámenes de belleza. Ellos no, eso no lo han podido derrotar ni lo van a poder derrotar nunca, porque eso es demasiado de cercano a las emociones y el corazón del puertorriqueño. Y si hay algo que caracteriza a este pueblo, es esa inteligencia emocional. Por eso es que nosotros, como independentistas, nosotros podemos lograr que el pueblo puertorriqueño que no es independentista que apoye la excarcelación de los 5 nacionalistas y que admire a Lolita Lebrón y le rinda reverencia y que apoye la excarcelación de Oscar López y que vaya a Vieques y gente como Norma Burgos se haya tenido que meter en ese movimiento porque ahí era donde estaba el corazón del pueblo, en defender al pueblo viequense ante los abusos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y esa es la esencia del corazón puertorriqueño. Y eso ellos no han podido con eso. Ellos podrán, en esos sitios, por ejemplo, yo he ido una sola vez al sitio ese, que fue para el concierto de Joan Manuel, creo que fue en el Coca-Cola Music Hall. Terrible, no vuelvo más nunca a ese music hall. Pero lo que yo vi allí, que fue la cultura de los guaynabitos, reproducida, lo mismo que está en San Patricio, por allá, en los cines de allá, en las tiendas de allá, pues trasladados a Miramar, al sitio ese del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Pero eso es una minoría. Esa es una minoría en el país, elitista. Ese no es el pueblo. Y de hecho, si entra gente del pueblo que no vistan como ellos entienden que hay que vestir y no se expresan como ellos entienden que hay que expresarse, tú vas a ver que los van a mirar de reojo y los van a ningunear, tú sabes. Y así que en ese sentido, el PNP, aunque ellos han tenido más éxito vendiendo su narrativa de que la estadidad es un asunto de derechos civiles de ciudadanos norteamericanos, que lo que han tenido en términos de venderle ese concepto al pueblo de Puerto Rico en términos de la famosa igualdad. Ellos han tenido éxito con esa narrativa con unos sectores en Estados Unidos. Y desafortunadamente, pues han tenido éxito dentro del grupo de los líderes afroamericanos, por ejemplo, el NAACP. Le vendieron el discurso de que esto es una cuestión de derechos civiles ciudadanos estadounidenses en un territorio estadounidense y tenemos derecho a la igualdad y ustedes tienen que apoyar la estadidad. Y el NAACP, que desgraciadamente no está en sus mejores momentos, le compró ese discurso y pasaron una resolución apoyando la estadidad. Y han hecho eso lo mismo con Lula y otras organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de los ciudadanos, etcétera. Pero nuevamente, eso es en ese sector. De ahí no sale. El pueblo estadounidense
nada que ver con esa narrativa del PNP. Inclusive dentro del mismo Congreso, y esto yo tuve la experiencia cuando estábamos con el M18 visitando el Congreso, donde tú le hablabas, por ejemplo, al ayudante de Mitch McConnell, a su ayudante principal, y tú le dices, esto no se trata de derechos civiles, esto es un asunto de derechos humanos, de autodeterminación de una nación, de un pueblo. Y yo le decía, I don't want to be you. Y ellos lo entendían perfectamente. Y aquí en esta semana estuvo una delegación de Estados Unidos de compañeros afroamericanos del Black Panther Party, del Black Liberation Army, etcétera. Tuvimos un encuentro con ellos el viernes, ellos fueron a Lares y se estuvieron moviendo por ahí. Y una de las cosas que hablamos, porque da la casualidad que me acababa de leer una, que se la recomiendo a todo el mundo, hay una biografía de Malcolm X por un autor que se llama Les Payne, con Y, hizo una investigación histórica extraordinaria. Y en lo último que se conoce que escribió Malcolm X fue contestando un interrogatorio que le mandó el imán del centro de un centro islámico en Bélgica, que le mandó unas preguntas para que él se las contestara. Y la noche, precisamente la madrugada del día en que lo mataron, él estaba contestando ese cuestionario. Y una de las cosas que él decía es que el movimiento afroamericano tenía que cambiar la narrativa de derechos de ciudadanos a derechos humanos. Porque derechos humanos te marca a ti en un movimiento mucho más amplio, un concepto mucho más amplio en el mundo. Y exactamente eso es lo que la narrativa que nosotros los independentistas tenemos que dar duro para cambiar esa a una narrativa de derechos humanos y derecho a la autodeterminación de un pueblo. Bien, porque estamos en los minutos finales, gracias por esa intervención. Es una pregunta relámpago. Como independentista, ¿apostemos o apostaremos a que este Partido Nuevo Progresista va a transitar a otra dirección y esto le va a dar un empuje a las fuerzas independentistas porque vamos a mover gente para nuestro lado que creen en la descolonización, no a partir de la estadidad, sino a partir de la independencia? Brevemente, Eda, ¿cómo tú lo ves? Brevemente. Bueno, a mí me parece que para que eso se dé, se tiene que hablar con la gente. Hay que mencionar la independencia. Yo siempre me voy a quedar con la impresión de que en el 2020 el esfuerzo de la gente independentista no fue tanto como para lograr la victoria en el referéndum, el plebiscito que se hizo. A mí me parece que hay que empezar a hablar sobre la independencia y cuál es la propuesta, porque la gente sabe que lo que tenemos no sirve. Pero entonces hay que plantearle cómo es que vamos a hacer que el país sirva. Ok, muchas gracias. Wilma, ¿cómo tú lo ves? Wilma. Revero. Bueno, yo estoy de acuerdo con Eda. Yo estoy de acuerdo con Eda. No me oye. Sí. Aló, estoy aquí. Sí. Estamos escuchando. ¿No me oye? ¿No me Sí. Te estamos escuchando. Yo estoy de acuerdo con Eda. Yo siempre he estado, y en los últimos años, de hecho, yo tenía en el MIN, yo me pasaba diciendo, hay que subir el volumen a la independencia, hay que hablar de independencia, hay que hacer conexiones de todos los asuntos de la vida cotidiana de los puertorriqueños con la independencia, de cómo nosotros vamos a poder atender cada aspecto, desde la cuestión laboral, la cuestión de vivienda, la cuestión de los derechos humanos, derechos de la mujer, todo. Definitivamente eso hace falta en el plebiscito del 2020,
nosotros hubiéramos podido derrotar esa estadidad. Ok. Bueno, con eso nos despedimos hoy aquí en Funche Caribeño. Gracias a nuestras panelistas, dos liderazas puertorriqueñas por la independencia y otras ramas afiliadas. Wilma Reverón Collazo, Eda López, mucho cariño a ambas, mucho cariño histórico. Y le agradecemos al equipo de producción, a Adrián Sacapera en los controles, a Alejandra Ortiz Arraiz en la producción ejecutiva y este que les habla, Daniel Nina. Mañana sábado a las 2 de la tarde estamos en el Club de Lectores como todos los sábados. El lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D y los jueves estamos en el programa Santurce en 5. Sigan la sintonía, sigan leyéndonos, sigan escuchando lo que están diciendo estas compañeras y otra gente, porque este país se va a poner bien bueno. Las elecciones del 2024 van a ser bien atípicas y hay que ver cómo responden ellos, cómo responde el imperio, pero lo más importante, como bien dijo Eda y Wilma, cómo respondemos nosotros a partir de nuestros reclamos por la independencia. Será hasta entonces. Muchas gracias.